Quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan por internet, en la página de casadeoracionmexico.com. A todos los que nos escuchan alrededor del mundo, pues un saludo y bienvenidos y gracias por estar aquí los que decidieron hacerlo. Bien, vamos a continuar con la serie El último día de Jesús, que se titula La agonía en Getsemaní. La agonía en Getsemaní, la enseñanza número 4. Cuando Jesús termina de instituir el memorial de la Santa Cena, cantaron un himno, el Salmo 118. Después de cantar este salmo, salieron rumbo al huerto de Getsemaní y en ese trayecto, en algún momento, él oró la oración que Juan registra en el capítulo 17. Y después de esta oración, prácticamente salieron ya rumbo al aposento, o sea, salieron del aposento rumbo al Getsemaní, para de esa manera enfrentar las últimas horas de agonía antes de morir en la cruz. Sería un episodio tremendo, pero resulta que justamente en el camino al huerto, Jesús les dice unas palabras que son muy inquietantes para los discípulos y para nosotros también, porque no solo los inquietaron, sino más bien estas palabras que ahorita vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, si lo va buscando, más bien estas palabras de Jesús son unas palabras de advertencia hacia los 11 que le quedaban ahí. Esa misma lección nos enseña a nosotros, esa misma advertencia nos muestra a nosotros una enseñanza que el Señor quiere que nosotros asimilemos. En Mateo 26, en el versículo número 31, vamos a tomar aquí estas palabras. En el 30 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, y aquí va la advertencia, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Yo quiero que noten que les dijo a todos los 11. Esta palabra, escandalizarse, significa tropezarán. Ciertamente fallarán, sus sentimientos los van a traicionar, porque escrito está. Y Jesús cita a un profeta llamado Zacarías, y cita Zacarías 13, versículo 7, y dijo, escrito está, y una vez más, el énfasis de Jesús acerca de lo que está escrito. Nosotros debemos de ser personas o cristianos que dan énfasis en lo que está escrito, aprendiendo del maestro. Entonces les dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Qué cosas les está diciendo aquí el Señor? Sigamos leyendo en el versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dígame, ¿qué fundador de cualquier religión dice una aseveración como esa? Nadie. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aquí vemos a un Pedro confiando en su propia prudencia, en su propia sabiduría. Y de aquí vamos a extraer una lección. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, casi lo aseguro, nos hemos enfrentado con una prueba de tal magnitud como los 11 se enfrentaron. ¿Verdad que no? Sin embargo, aquí hay una lección profunda. Es sencilla, pero a la vez es profunda. Que debemos aprender a no confiar en nosotros mismos. Ahora vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31, y vamos a ver la misma historia. Es un pasaje paralelo. Vamos a ver la misma historia, porque trae otros elementos ahí interesantes. Y deje una señal ahí en Mateo 26 y vamos a Lucas 22 en el versículo 31. Lucas 22, 31. Me gusta cuando se escuchan el movimiento de las Biblias, así de las hojas. Ahora les queremos facilitar todo a los cristianos. Una vez alguien me dijo, ustedes aquí están muy atrasados. Le digo, pues es que somos tercermundistas, fíjate. ¿Y por qué atrasados? No, que no sabe, pastor, que hay Biblias electrónicas donde usted puede... Le digo, no seas flojo, trae tu Biblia y ábrela. A mí me gusta, por eso no las ponemos allí. Es que no venga a decirme que estamos en el tercer mundo. Bien, Lucas 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense aquí, el vocablo o la palabrita esta
Satanás os ha pedido, viene del griego humás, y humás es plural. Cuando tomamos más tiempo para escudriñar la Escritura, podemos descubrir cosas más profundas, obviamente, o detalles que se nos pasan. Yo le confieso que siempre había entendido que solo a Pedro le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero no solo a Pedro, porque el vocablo griego, humás, nos habla de vosotros. Entonces, a todos los discípulos, Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandearlos como a trigo. Ahora, esta palabra zarandear significa aventar el trigo hacia arriba, porque esa era la costumbre que ellos tenían para limpiar el trigo, separar los granos del trigo de la paja. Aprovechaban los vientos, entonces ellos sacudían, golpeaban en el suelo y luego tiraban, lanzaban al aire las espigas, entonces la paja volaba y caía el grano, entonces ya lo recogían. Y la paja es todo aquello que se quema, que no nos sirve, y la paja aquí simboliza todo aquello que nos estorba. Y el orgullo estaba estorbando la vida de los discípulos. La autosuficiencia estaba estorbando la vida de los discípulos. Por eso el Señor permite que a veces seamos zarandeados, para despojarnos de la paja que el Señor no desea. Él quiere el grano. Por eso le pide y el Señor le da permiso. Eso es lo tremendo, ¿no? Que el Señor le da permiso. No, sí, necesito separar el grano de la paja, entonces te doy permiso que les zarandees. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así es que lo queramos o no, el Señor en ocasiones va a permitir que seamos ¿qué? Zarandeados. Entonces es plural, quiero corregir eso. Entonces les dice, versículo 32, pero, y ese pero sí vale, fíjese, pero yo he rogado por ti, he ahí el cuidado. Ahora, ¿por qué? Si Satanás le pidió a todos, ¿por qué se dirige a Pedro? Porque Pedro fue el que habló. No, yo me muero contigo, Señor. Y por eso le dijo a él, pero todos estaban oyendo y todos entendieron por el vocablo que ya expliqué que les estaba diciendo a todos. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y yo quiero enfatizar aquí el cuidado de Jesús en medio de la zarandeada. Es decir, que nada nos arrebatará de la mano del Señor, pero Él permitirá zarandeadas para nuestro crecimiento y madurez y para nuestra limpieza. Dice, y tú una vez vuelto, o sea, una vez arrepentido, eso significa confirma a tus hermanos. Confirmar significa afirmar a otros por medio de la experiencia que se tuvo. ¿Entendieron? Es decir, tú pasas una zarandeada, una prueba, sales avante y ves que otro está en semejante prueba, entonces como tú ya fuiste tratado, ya sabes que el Señor fortalece, entonces tú vas y afirmas y confirmas al zarandeado. Versículo 33, Él le dijo, Señor, fíjense, Él cómo continúa aferrado, confiando en sí mismo. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y como dice un dicho, no sé si es mexicano, pero dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ese es Proverbios 721. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pedro seguía confiando en sus propias fuerzas, seguía confiando en su propia fortaleza. Era un hombre rudo, dijo, no, yo aquí, yo Señor hasta la muerte. Versículo 34, Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, bueno, hasta allí vamos a dejarlo por ahora. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Jesús hace una advertencia acerca de que debemos de confiar en Él totalmente. Escúchenme bien, cuando no confiamos totalmente en Él, permite la zarandeada. Cuando pensamos que es por nosotros mismos, con nuestros propios recursos, síguele, aunque nos zarandee. Es por nuestro bien. Entonces aquí hay esa lección, confianza total en Él. Porque fíjense, la omnisciencia de Jesús, es decir, que todo lo sabe, se resaltaba, se magnificaba ante la debilidad de sus discípulos, que no sabían todo. Él lo sabe todo, nosotros no sabemos todo. Por eso es más sabio confiar en el que lo sabe todo. La fidelidad de Jesús se engrandecía ante la infidelidad de sus discípulos. Y el que parecía magnánimo era Jesús. Y Pablo lo entendió y dijo,
Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Vean cómo la grandeza de Jesús es intocable y se contrasta con nuestra humana debilidad. Su fortaleza se exalta ante la debilidad nuestra. Porque nada más quiero recordarles, queridos hermanos, que el Señor es más fuerte que nosotros. ¿Ya se les había olvidado? ¿No? Ah, qué bueno, porque si no, la zarandeada va a doler. Jesús dijo, les había enseñado en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa esto? Son los que reconocen que sus propios recursos no son suficientes, que su propia fuerza e inteligencia no es suficiente y que necesitan la sabiduría de Dios, que necesitan la justificación de Dios, que sus obras no son suficientes para alcanzar la salvación, sino que necesitan la justicia de Dios en ellos. Esos son los pobres de espíritu. Proverbios 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y ese fíate, pues es confía en Dios. ¿Cómo? ¿Con qué? Con todo tu corazón. Pero luego añade el Proverbio 3, versículo 5. Y no te apoyes, no te agarres, no descanses en tu propia prudencia. Y prudencia viene del hebreo biná, que significa entendimiento. Entonces, no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes, significa también biná, inteligencia. No te apoyes en tu propia inteligencia, porque recordemos que no se nos olvide, Dios es súper, no se puede comparar. Él es muchísimo más inteligente que nosotros. Biná significa también sabiduría. En otras palabras, no te confíes, no te apoyes en tu propia sabiduría. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo lo voy a hacer? Y tenemos un cliché, decimos, no, pues en el nombre de Jesús, y yo voy a hacer para demostrar que yo sí puedo. ¿A quién le vas a demostrar que tú sí puedes? ¿A Dios? ¡Ay, se va a maravillar Dios! Va a decir, ¡ay, estoy apantallado! Estoy maravillado de ver que este sí pudo con él mismo. Hermano, es imposible. Fíjate lo que decía San Pablo en 2 Corintios. Abran su Biblia allí. 2 Corintios 12, 8. Vamos a notar cómo los discípulos de Jesús, como Pablo, como Pedro después, ya, él aprendió la lección. La zarandeada no le ayudó, la zarandeada, Y si hemos de necesitar una zarandeada, pues el Señor ya rogó que nuestra fe no falte. Amén. Así es que algunos tal vez lloraremos, pero hacer para bien. 2 Corintios 12, versículo 9. Acuérdense que él le había sido dado un aguijón, que lo tenía ahí tirado. Entonces él había rogado en el versículo 8 3 veces que lo quitara el Señor, pero en el 9 dice, pero me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder o dunamis en el griego, mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate, se perfecciona, esa palabra significa obrar. Es decir, mi poder obra, el poder de Dios obra en la debilidad. Eso dice, ¿verdad? Y debilidad viene del griego atseneia. Y este vocablo, atseneia, que se tradujo debilidad, significa fragilidad humana, obviamente. Entonces, ¿qué hace el poder de Dios? ¿Cómo es que el poder de Dios se perfecciona? Es decir, ¿obra el poder de Dios? ¿Cómo es que el poder de Dios se complementa en mi fragilidad humana? ¿Cómo es que se complementa o que obra? Cuando yo no confío en mis propias fuerzas. Cuando no confío en mis propios recursos. Cuando no confío en mi propia inteligencia. Cuando no confío en mi propia sabiduría. Es cuando el poder de Dios obra en esa debilidad nuestra. Sigo leyendo. Por tanto, decía Pablo, él lo entendía y eso es lo que debemos entender. Por lo cual, por esta razón, de buena gana me gloriaré. Esta palabra me gloriaré significa jactarse en el griego. Me jactaré, soy débil. Fíjense qué impresionante. De buena gana me gloriaré más bien en mis fragilidades humanas, en mi falta de recursos. Es decir, me gloriaré, me gozaré de que no soy autosuficiente. Me gozaré, me alegraré de que no soy muy inteligente. Me gloriaré en que mis recursos son tan limitados. ¡Qué bueno que soy limitado! Eso es lo que está diciendo Pablo. Parece una paradoja, ¿no?
Justamente eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Por eso la advertencia, Satanás los pidió para zarandearse, y como ustedes necesitan aprender esa lección, pues le di permiso. Sigo leyendo. Por tanto, escuchen, de buena gana, digan buena gana. Ahora, ¿por qué Pablo de buena gana se gloriaba en su fragilidad? Porque él sabía lo que viene enseguida. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que Dios les dé revelación, hermanos. Que Dios nos dé entendimiento. A mí me preguntan, y es una pregunta que al principio yo decía, me molesta, pero no, y ahora ya no me molesta. Le voy a decir por qué. Me preguntan, oye, ¿tú te pones nervioso cuando predicas? Le digo, sí, se me seca la boca y a veces estoy nervioso. Ay, ¿a poco? Si tienes más de 30 años predicando. No, pero yo me sigo. No, tú ya no deberías de ponerte nervioso. Entonces, de veras, ¿verdad? Pero después, no. Por eso antes me molestaba, pero ahora no, porque me recuerda lo débil que soy. Entonces, cada vez que subo a un púlpito, cada vez que hablo la palabra de Dios, lo primero que pienso es no confiar en mi propia sabiduría, en mi propio conocimiento. Porque el Señor es tan así, que aún puede permitir que en plena predicación se me vaya la voz. Entonces voy a descansar mejor y me voy a gloriar. Qué bueno que me pongo nervioso. Qué bueno que no me falta tanto. Qué bueno, porque entonces cuando yo reconozco que yo no soy el que hace las cosas, es cuando reposa el poder de Dios. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Esto es sencillo, pero a la vez es profundo. Ahora sigo leyendo, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en mi fragilidad. ¿Cuántas veces directores de alabanza, predicadores, se suben a dirigir? Dirijo, toco bien. Y de pronto les sale mal, se desafinan, de pronto no saben nada qué hacer. Y saben una cosa, los que están ahí abajo se dan cuenta cuando no se preparó el que está dirigiendo. ¿Sí o no? Sí. Ya ven, músicos, ya ven. Empezamos a confiar en nuestras habilidades, ya ni oramos, ya sé tocar ya nomás agarro una listita y le hago así, canto. No, hermanos. Y el Señor es muy experto en cómo nos demos cuenta que estamos haciendo mal y permite por allí una zarandeada. Sigo leyendo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Fíjate nomás, en afrentas. O sea, cuando lo afrentaban a Pablo, ¿por qué se gozaba? O sea, pues ni modo de golpearme con él. Pues que me digan lo que me digan. Si me dicen que soy el Mesías de Jerusalén, si me dicen que soy la basura de Antioquía, si me dicen que... Qué bueno que me digan que soy una basura. ¿Qué puedo hacer yo? Pero justamente la basura fue la que escogió el Señor para hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, cuando te digan basura, pues alégrate, porque justamente el Señor escogió la basura para hacer de la nada, tomar de la nada para hacer algo, pero no de los que confían en su propia prudencia, sino de los que confían plenamente en Dios. Por eso decía Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Ay, qué difícil es esto, ¿no? ¿Saben por qué nos es difícil? Porque no logramos confiar totalmente en el que suple todo. Por eso se nos es difícil. Pero si tú te abandonas en la fe, en el buen sentido de la fe, decir, bueno, yo no puedo hacer nada humanamente. Voy a descansar en el Señor, voy a confiar. Es cuando el poder de Dios se manifiesta, hermanos. Justamente allí, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y fíjate la revelación de Pablo. Porque cuando soy débil, esta frase significa cuando reconozco que yo no puedo, entonces, ¿qué dijo? Soy fuerte. Con razón los primeros cristianos vivían como vivían, reaccionaban como reaccionaban, predicaban como predicaban, hablaban como hablaban. Unos dicen hebreos, sufrieron el despojo de sus bienes y dijeron, pues quédate con todo, yo tengo el tesoro de tesoros. Y no estaban aferrados aquí. Entonces, dicen las crónicas de la historia de la iglesia cristiana que cuando quemaban a los cristianos o lo lanzaban a los leones, muchos hasta se gozaban de ser un platillo allí para el león. ¡Qué increíble! Y ellos eran de los que decían, si Dios me puede librar de la boca del león, y si no me libra, pues que provecho al león. O sea, ellos era lo que los hacía fuerte, hermanos. ¿Qué es lo que nos hace fuerte? La fe, la confianza en el Señor. Y ahí está esa enseñanza tremenda, hermanos. Mateo 26, ahí vamos a hacer como un paréntesis, pero ahí está esa advertencia y la enseñanza. Vamos a Mateo 26, vamos a ver la agonía de Jesús.
Mateo 26, versículo 36. Después de que les da esta advertencia, dice en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Getsemaní era un huerto. Ese huerto todavía existe, fíjense. Inclusive se dice, se asegura, y con razón, porque los olivos son árboles muy longevos, o sea, duran muchos años. Entonces, actualmente existen todavía algunos olivos que se calcula que tienen más de 2000 años de existencia, que fueron testigos mudos de la agonía de Jesús. Pero el vocablo Getsemaní es de origen arameo, y este vocablo significa prensa de aceite, es decir, que era el mecanismo que usaban para triturar las aceitunas y de ahí extraer el aceite. Por eso Getsemaní, que era un huerto, ahí mismo tenían los implementos y prensaban las aceitunas para extraer el aceite, y esto habla de la agonía de Jesús. Fíjense qué interesante, justamente ahí Jesús se reunía a menudo con sus discípulos. Y este nombre, bueno, tiene mucho sentido porque Jesús sabía que iba a ser triturado, azotado, molido por nuestros pecados. Y fíjense, justamente de ahí, de ese moler las aceitunas, sale el aceite de oliva que se usaba en aquellos tiempos para ungir a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Era también un símbolo del Espíritu Santo. Era también un símbolo cuando ungían a los enfermos con aceite. O sea, sale algo bueno. Y de ese momento de agonía iba a salir, iba a producir la vida eterna. Qué increíble, ¿no? Entonces, Jesús, sabiendo este significado y todo, pues, la verdad tiene mucho sentido aquí. Y yo quiero decirles que este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes más conmovedores de las Escrituras. Es uno de los pasajes inclusive más misteriosos en la Biblia. ¿Por qué misteriosos? Voy a tratar de explicar, que Dios nos ayude a explicar y otros a entender. Mire, es misterioso porque justamente aquí en este pasaje podemos ver al Jesús divino mostrando toda su humanidad. Ahí está. Jesús mostró a través de sus 33 años de vida que era totalmente humano. Y hay unas paradojas en la vida de Jesús que nos enseñan cómo Él, siendo el eterno Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, no de su divinidad, sino de su posición, y tomó forma de hombre, dice Pablo a los filipenses. Y mostrando toda su humanidad, se fatigó. Llegó cansado y se sentó junto al pozo y habló con una mujer en Samaria, ¿se acuerdan? El que se fatigó, paradójicamente, había dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. O sea, el Dios incansable en su humanidad se cansó. El Dios que no tiene ninguna necesidad en su humanidad tuvo hambre. Sin embargo, Él es el pan de la vida. Qué paradojas, ¿no? Tuvo sed y Él es el que nos dijo, el que tenga sed venga y beba gratuitamente. Él es el que sacia nuestra sed y sin embargo el Dios todopoderoso que no tiene ninguna necesidad en su humanidad manifestó sed. Qué increíble. Ese Dios que es un Dios lleno de gozo, de alegría, que nada no lo conmueve, sino nada altera esa paz, porque es el Dios de la paz. Ese gozo, porque es el Dios del gozo. Nada altera el estado de ánimo de Dios. Pero en su humanidad, Jesús lloró sobre Jerusalén. Lloró ante la tumba de Lázaro. Y ese es el que seca nuestras lágrimas. Tuvo que ser el Hijo de Dios, hecho hombre, semejante a nosotros, para entonces poder entender al ser humano. Eso a mí me vuela el entendimiento, se me escapa. Ese Dios creador del universo, qué increíble, que hizo el cielo, las estrellas, aunque hay uno que otro lunático por ahí, que hizo todo el universo, en su humanidad no tenía dónde recostar su cabeza. A ver, explícalo. Sin embargo, es el que suple todas nuestras necesidades y nos da un techo donde vivir.
¿Cuántos tienen un techo donde vivir? Aunque sea de cartón. Maravilloso. Cristo fue humano en toda la extensión de la palabra, excepto que no tuvo que ver nada con el pecado, hermano. Esa es la gran diferencia entre Jesús y cualquier otro maestro religioso, cualquier otro guía espiritual. Esa es la gran diferencia. Leamos Hebreos capítulo 4. Deja una señal aquí en Mateo. Y vamos a Hebreos capítulo 4, en el versículo número 15. Pongan atención, hijos de Dios, porque esto es hermoso para nosotros. Por tanto, voy al 14. Teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es la misma palabra, atzeneia. De nuestra fragilidad humana. No tenemos ese sacerdote, hermanos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo y por ellos mismos, porque eran débiles, sujetos a las mismas debilidades, a la misma fragilidad humana. Nosotros tenemos uno que se compadece de nuestras debilidades. Dice, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es obvio, no se necesita mucha explicación, semejanza humana. Pero, ¿qué dice? Sin pecado, sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente, significa con seguridad. Nos podemos acercar, ¿a dónde, hermanos? Lavados por la sangre de Cristo. Al trono de la gracia. Que todo se nos es dado por gracia, no en base a nuestros méritos, sino a los méritos de Cristo. No en base a nuestros logros o lo que podamos hacer, sino en base a lo que Cristo logró por nosotros. Pero ahora se nos da por gracia. Cuando vamos a este trono de la gracia y alcanzamos, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no hay ninguna tentación que no sea humana, dice Pablo a los Corintios. Dios no permitirá ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Porque juntamente con la tentación vendrá el oportuno socorro. O sea, la tentación para el mal. Tentación tiene connotación de transgredir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, o sea, pecar. Siempre nos dará la salida. ¿Por qué? Porque Jesús entiende nuestra debilidad y nos va a poner siempre una puerta para que salgamos por ahí. Pero cuando alguno de nosotros se tropieza, no necesita lavarse todo, sino lavarse las manos. ¿Están entendiendo? O los pies, o la cabeza. Volvamos a Mateo. Dice el versículo 37 del capítulo 26 de Mateo, 26:37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ponen mucha atención. El vocablo entristecerse viene del griego lupeo. Esta palabra significa afligirse, pero esta aflicción habla de un padecimiento profundo en la humanidad, o sea, corporal, pero también era psicológico y era espiritual. O sea, como Dios en su naturaleza divina, Él no tenía ninguna alteración. Pero en su humanidad, Él comenzó a afligirse en gran manera. Su ser, su cuerpo, su alma, comenzó a sufrir. Porque dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esa frase, en gran manera, habla de una profundidad. Algo profundo, una profunda aflicción y angustia. Esta palabra angustiarse viene del griego ademoneo, que significa sufrir en la mente. Había un sufrimiento psicológico, mental, moral en la mente humana de Jesús. A ver si alcanza a captar la división entre la divinidad de Jesús y su humanidad. Cuando Él caminó sobre las aguas, ¿cómo lo hizo? Como hombre, mostró su divinidad. Cuando se sentó cansado del camino, ¿qué estaba demostrando? Su humanidad. Cuando multiplicó los peces y los panes, ¿qué estaba demostrando? Su divinidad. Cuando se estaba angustiando en gran manera, ¿qué estaba demostrando? Su humanidad. Entonces esta palabra, ademoneo, significa sufrir en la mente. Habla de una sensación sumamente angustiante, moral, que a la vez produce una serie de consecuencias que los médicos ahora hablan de enfermedades psicosomáticas. Es decir, que son presiones mentales, psicológicas, pero que se manifiestan con dolores
corporales. Es así como la gente dice, ay, me duele mucho la cabeza, tengo esto, me duele acá. Y concretamente habla de que este dolor, esta angustia, producía un dolor abdominal severo, como una presión. Entonces, la persona que está así va con el médico y el médico le pregunta, ¿qué siente? Dígame. Entonces, no, pues siento así, me duele aquí, me duele acá. Entonces te empieza a hacer todo la revisión y te dice, no, ¿sabe una cosa? Usted no tiene nada. Usted está estresado, dicen ahora. Estrés significa presión. Usted está presionado por algo. A eso alude. Entonces, él comenzó a sentir esos dolores en su humanidad. Escuchen. Pero había más. Era un dolor físico que no solo provocaba ese tipo de dolor, sino provocaba un mareos. Provocaba ansiedad. Y la ansiedad es una agitación. Es una agitación que a la vez produce una tensión emocional muy fuerte. Fíjese lo que viene en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste. El alma es donde están albergados todos los sentimientos, el entendimiento, la voluntad, etc. Y él dice que su alma estaba muy triste, y esta frase, muy triste, viene del griego perilupos, que significa afligirse totalmente. Es decir, Jesús estaba intensa y profundamente triste. Escuche bien, intensa y profundamente triste. Comenzó a sentir dolores en su vientre, en su espalda, en su cabeza tal vez la sentía explotar. Sentía morirse, dice, hasta la muerte. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera. Les dijo a sus discípulos, es tal la angustia que me invade que siento morirme. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya sentido este tipo de experiencia. La versión Dios habla hoy lo traduce de esta manera. Tengo una tristeza de muerte. Y en esa profunda tristeza y dolor les dice, velad conmigo, apóyenme en oración. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Miren, seguramente ellos querían, pero estaban cansados. Había sido toda una noche, todo un día de preparar la Pascua, de decir me van a traicionar. Emocionalmente también ellos estaban muy cargados. Emocionalmente también estaban ellos angustiados y tristes. Y luego les dice, me van a matar. Por eso Pedro en esa angustia regañó al Señor y dice, que no te acontezca esto. Y todavía más, dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, también hay que entender que nosotros como seres humanos, cuando estamos bajo presión, somos débiles, hermano. Por eso debemos de ir aprendiendo poco a poco a confiar en el Señor en medio de la presión. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir esto? Para identificarse con nosotros, para que ahora como sus hijos, Él nos dé la salida, la ayuda, nos tienda la mano, si confiamos en Él. Si no, usted se va a quedar hundido. ¿Por qué mucha gente se suicida? ¿Por qué muchos aún, profesándose cristianos, llegan a tener pensamientos de suicidio? Es inconcebible. La respuesta es muy simple, hermanos, porque no han aprendido a confiar plenamente en Dios. Dicen que sí, pero a la vez no descansan y dejan que esa ansiedad, esa perturbación, los hunda en la depresión e inclusive dejen al Señor. Pero si son verdaderos hijos de Dios, el Señor ya oró que tu fe no falte. Y aún tocando fondo, de ahí el Señor nos puede levantar. ¿A cuántos ha levantado así? O sea, seguimos siendo débiles, hermanos. Pero también está el otro lado, la enseñanza de Jesús. Confía plenamente. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso es lo que está diciendo aquí, enseñando. Confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Y si yo como humano lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer también. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vean pues cómo el Señor está tratando con sus discípulos para lo que vendría posteriormente, capacitarlos para enfrentar todo lo que ellos vivieron. Por eso es necesario que nosotros pasemos por Getsemaní también. ¿Entienden la analogía? Es necesario, hermanos. Se durmieron los discípulos. Versículo 39. Yendo un poco más adelante, dice, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire, era tal su dolor y angustia y sumo dolor físico, moral, que cayó al piso.
Ahora fíjese, la palabra o la frase se postró viene del griego pipto. Y este verbo habla de caerse, habla de derrumbarse literalmente, físicamente, ¿eh? O sea, se derrumbó. Pero feel the pulse, feel the start. Music sparks are beating hearts. Magical from the start. Magic in the air we fly. You and I touch the sky. Hearts entwined, no need to try. Together you and I. Music fades, but the feeling stays. A night to remember in 1,000 ways. With you by my side, there's nothing to face. Lost in this magic, forever in a dance. no alude a la oración así como, por ejemplo, yo ahorita me puedo postrar para orar. No sé si me estoy explicando. Sino habla que era tal la carga que Jesús en ese momento tenía que se derrumbó. ¿Qué sucede cuando usted está muy triste, en una angustia? ¿No cae tirado a la cama? La misma presión nos hace derrumbarnos. Entonces Jesús se derrumbó al piso, cayó, porque ya estaba sintiendo él toda esa angustia, todo ese sufrimiento. Y dijo en esa postración: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando dice esta copa, no tenemos tiempo para explicar cómo en las Escrituras, cuando habla de la copa, siempre se refiere a la ira de Dios, que está en una copa simbólicamente y es derramada. Todos los profetas que hablaron de la copa de la ira de Dios, en el Apocalipsis Juan también habla de copas, ¿no es cierto? Y habla de un derramamiento de la ira de Dios. En la última cena, o en la cena pascual, había copas. ¿Qué había en esa copa? Vino, que simbolizaba la sangre. O sea, iba a caer la ira de Dios, el castigo de Dios que tú y yo merecíamos, iban a caer sobre de él. Por eso la copa siempre en la Biblia habla de la manifestación de la ira de Dios. Esto es muy importante. Y aquí entramos ya un poco más profundo sobre lo que Jesús vivió. Pongan mucha atención. No se duerman, porque si se duermen van a despertar a la media hora. Bueno, seguimos. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego añade: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, vamos a Lucas 22, 44. Pongo una señal aquí, vamos a Lucas 22, 44. Lucas 22, versículo 44. Y vamos a ver la misma historia, pero con otros elementos que Lucas, que era médico, subrayó. Y estando en agonía, oraba más intensamente en ese sufrimiento. ¿Qué hacía Jesús? Se fue a la cantina a emborrachar, ¿verdad? ¿Por qué algunos reaccionan de esa manera? Santiago dice: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿No dice así? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en angustia y en tristeza, hermanos? Orar. ¿Pero qué hacen algunos? Van y se refugian a la plaza de los mariachis con 2 botellas de tequila. Ah, sí, seguramente eso te va a sacar de la angustia. Seguramente eso te va a sacar de la depresión, ¿verdad? No, hermanos. Entonces, a más angustia, a más presión, más oración. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se manifiestan las debilidades, y en la oración estás manifestando tu confianza en Dios, y es donde agarras la fuerza. Oraba más intensamente, pero noten lo que viene a continuación. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Miren, hermanos, la ciencia a este fenómeno le llama hematidrosis. ¿Qué es esto de hematidrosis? Este fenómeno se presenta cuando alguien está en una extrema carga emocional. Dice la definición de hematidrosis que los vasos capilares que están bajo la piel se rompen a causa de la tensión, del estrés, vamos a llamarle para ubicarnos bien, de la angustia, de la tristeza, de la presión. Se rompen y la sangre que empieza a fluir de eso, cuando se rompen estos vasos, se mezcla con el sudor y sale
por las glándulas sudoríparas. Y es así como Lucas dice, y Jesús sudaba como grandes gotas de sangre. El siglo pasado, yo busqué más información sobre esto, y a los últimos 40, 50 años del siglo pasado, los médicos registraron 36 casos de hematidrosis. Es decir, de gente que estaba en alguna angustia tal que se presentó este fenómeno. Fíjese, aquí yo debo decir algo. Por un buen tiempo, yo en lo personal, creía que ese versículo, sudaba como grandes gotas de sangre, era para enfatizar el sufrimiento de Jesús, pero que no era literal. Porque dentro de las expresiones bíblicas y del lenguaje común, hay una figura retórica que se llama símil. Y el símil es una comparación de algo con una cosa. Se distingue por la palabra como. Es decir, es como decir, soy como el agua cuando se escurre. Estoy así, como la misericordia, como el cielo es más alto que la tierra, como el cielo, así engrandeció el Señor su misericordia. Es decir, es una comparación para evidenciar algo. ¿Me expliqué? Bien, eso se llama un símil. Y por años yo pensaba que era un símil, pero siempre debemos tratar de ir un poco más profundo e investigando. Y bueno, lo único que me sucedió fue que me metí un poco más al texto, hice una exégesis, se llama, un escudriñar más profundo, y me di cuenta de que estaba en un error. No era un símil, no era una expresión retórica, era, escúcheme bien, literal. La prueba es que la ciencia ya lo tiene documentado. Entonces, lo más seguro es que ese fenómeno Jesús lo vivió, lo cual prueba de su profundísima agonía que él estaba sintiendo en ese momento. Y aquí a mí me surgieron unas preguntas. ¿Por qué sintió Jesús esta agonía? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de haberse angustiado y entristecido tanto? ¿Acaso Jesús temía al dolor físico? No, porque él les había dicho a los discípulos, no teman a los que matan el cuerpo. Entonces yo sé que efectivamente él no tenía temor al dolor físico. Pero luego me surge otra pregunta. ¿Acaso Jesús temía a la muerte? No, tampoco, porque él mismo dijo, para he llegado a esta hora. Y Pablo mismo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero también me surgió otra pregunta. ¿Acaso Jesús estaba cambiando de opinión acerca de morir en la cruz por otro tipo de muerte? La respuesta es no, no y no, porque una vez y otra vez y otra vez Jesús dijo, es necesario que la Escritura se cumpla, y yo para esto he venido. Entonces, ¿por qué esa aflicción de Jesús? Y la respuesta nos la da la Biblia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo que más afligía a Jesús era tener que soportar que el Padre lo abandonara por unos minutos ahí en la cruz del Calvario, para poder de esa manera el Padre derramar la copa de la ira de Dios y enjuiciar el pecado de todos nosotros en Jesús. Mira, hermano, yo cuando noté esto en las Escrituras, yo puse a pensar un poquito. Bueno, obviamente, como estamos tan limitados, no nos alcanza, pero dije, porque esa es la verdadera razón, no hay otra. Porque Jesús mismo responde a las preguntas que surgieron con la misma Escritura. No era temor a la muerte, ni mucho menos, no era querer cambiar el tipo de sacrificio, no, sino que iba a experimentar una separación. Dios volteó el rostro de su Hijo. Por eso Él dijo, Lama Sabactani. ¿Se acuerdan? Que significa en arameo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se les aclara el texto? Traten de entender lo más que puedan. Si no, si eres salvo, te salvas de todas maneras. Porque esto es, solo viene por revelación. Oiga, pues es que es la única respuesta que yo puedo encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque, entonces, bueno, la reflexión era esta. El infierno va a ser un lugar de tormento, pero el tormento más horrible es, ciertamente, escúcheme bien, porque luego dicen que uno dice cosas. A veces uno, por querer explicar, dice alguna cosa y no se explica bien y otros entienden otra cosa. Entonces yo no quiero eso. Yo estoy afirmando que el infierno es algo literal, que Jesús habló más de 70 veces, mencionó el infierno. Pero la peor tortura es, ¿qué creen? Estar alejado de la presencia de Dios. Como lo contrario es toda la alegría. ¿Entienden?
estar por toda la eternidad en el gozo completo de mirar cara a cara a nuestro Dios en aquel día. Qué increíble. Entonces esto era lo que más afligía a Jesús. Segunda de Corintios 5:21, Pablo dijo lo siguiente. Segunda de Corintios 5:21. Imagínate, en la oración de Jesús, en el capítulo 17 de Juan, mientras buscan Segunda de Corintios, Juan 17, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes cuando yo vine, que dejé allá. O sea, yo quiero estar otra vez. Ahorita estaba limitado a un cuerpo humano, pero miren, hay que tratar de hacer bien la distinción. El pecado de nosotros lo llevó en su cuerpo. El pecado de nosotros, ¿dónde lo llevó? En su cuerpo, no en su ser espiritual. Su divinidad quedó totalmente intacta. ¿Está entendiendo? Esa no fue alterada. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Ese clamor fue de la humanidad de Jesús. Porque resulta que el cuerpo humano siente. Y él sintió cuando vino aquella separación, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, él sintió aquella nube negra. ¿Qué está pasando? Pero en su humanidad. Por eso yo les decía que es uno de los pasajes más conmovedores, pero misteriosos. ¿Por qué? Porque no logramos comprender la profundidad. Come to mend. In the silence we transcend. Every story etched in stars leads us back to where we are. Whispers, shadows, truths unknown. In this night we're not alone. Every heartbeat, every sigh tells a tale beneath the sky. Stars and shadows blend as one. Moonlight guides the light is done. Hearts entwined and shadows cast in this moment everlast. Oh, darkness falls and morning breaks. The connection that the starlight makes will guide us on wherever we roam. Forever carried, never alone. Del sufrimiento de Cristo. Aún eso debe de aceptarse por fe, muchas cosas que aún no, ni entendemos. Pero Segunda de Corintios, ahí nos quedamos, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Pablo lo pone así: al que no conoció pecado. Conoció significa no tuvo relación mínima con el pecado. Aunque algunos digan que María Magdalena era su mujer y cuánta blasfemia de ese tipo. Nosotros los hijos de Dios sabemos que es Satanás una vez más queriendo desprestigiar y justamente tocando la divinidad de Jesús y haciéndolo como cualquier humano. Al que no conoció pecado, por nosotros, digan todos nosotros, por ti, por ti, por ti, por mí, por nosotros lo hizo pecado. Y como Dios no tiene comunión con el pecado, eso es a lo que más era la agonía de Jesús. ¿Me están entendiendo? Y sabiendo él que esa agonía que iba a experimentar momentáneamente, porque solo fueron 3-4 horas que permaneció él colgado en la cruz. ¿Saben en quién pensaba Jesús? ¿En quién creen? En ti y en mí. Por eso le era necesario pasar por esa cruz. Por eso le era necesario que esa copa de la ira de Dios fuera derramada sobre él. Pero él pensando en ti y en mí. Eso a mí yo sí reconozco allí. Se me vuela la tapa del cerebro. Se me va, ya lo único que puedo hacer es humillarme ante él y reconocer que él es el Señor. ¿Qué más puedo hacer? Nada más puedo hacer. Nada más podemos hacer, hermanos. Y justamente eso es lo que él quiere evitar en todos los seres humanos. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esa frase? Hechos justicia de Dios en él. Que como el pecado merece castigo y Dios es un Dios justo, él no tiene por inocente al culpable, sabiendo que nosotros no podíamos pagar por nuestros propios pecados, tuvo que él proveerse de un cordero, como cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo, y él se proveyó un cordero, un carnero que sacrificó, tipificando al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como el pecado merece castigo, y Dios nos amó tanto que envió a su hijo en nuestro lugar para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Eso es algo maravilloso, ¿no creen? Profundo. Por eso, la agonía de Jesús.
Entonces Él no estaba rehuyendo o rehusando morir en aquella cruz. No, para nada. El sometimiento a la voluntad del Padre era incondicional de parte de Jesús. Porque en ese mismo versículo Él dijo, pero no se hagan como yo quiero, sino como tú. ¿Saben qué significa eso? Negarse a sí mismo. ¿Y qué dijo Jesús respecto a sus verdaderos discípulos? El que no toma su cruz, se niega a sí mismo y me sigue cada día, no puede ser mi discípulo. Es decir, para ser verdaderos discípulos tenemos que identificarnos con el sufrimiento de Cristo. Un sometimiento total a la voluntad del Padre, no mi voluntad. Y Jesús está demostrando aquí un sometimiento total a la voluntad del Padre. Él había dicho, no lo busquen, en Juan 8:29 dijo, yo siempre hago lo que le agrada. Siempre hago lo que le agrada. En Juan 4:34 dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El hacer tu voluntad, citó un salmo después Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces la humanidad de Jesús se muestra en toda su intensidad aquí en este pasaje. En la angustia de tener que enfrentar la copa de la ira de Dios. Sin embargo, como hijo de Dios eterno, sabía que no había otra manera de salvar al mundo. Por eso se sometió a la voluntad del Padre. Como humano, Jesús lo dio todo, se ofreció todo, ¿no es cierto? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué dijo Jesús? La hora ha llegado. Y en eso soy un tumulto. Era Judas liderando a todos aquellos. Se había vendido por 30 monedas de plata.